Dios le bendiga, amados hermanos, amados oyentes, amados simpatizantes. Bienvenidos a su programa Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria a Dios es una programación producida por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, del Movimiento Misionero Mundial, con sede en Nepeña. Bajo la conducción del pastor Clemente Piscochi, le damos la bienvenida a este programa Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por esta emisora Nueva Jerusalén, en el 88.7 de la FM, una radio que también trae bendición de lo alto, exclusivamente. Es una radio que se ha puesto al aire con el único propósito que la palabra corra hasta donde las señales puedan llegar. Y de la misma manera también, pues, no solamente la palabra, sino hay testimonios, alabanzas, que el Señor permita y bendiga de verdad al dueño y a los administradores de esta radio, porque el propósito es que la palabra se extienda, a pesar que no hay ninguna ganancia, pues que digamos que se pueda ellos lucrar con eso, ¿no? Lo hacen por amor a la palabra y por amor a las almas perdidas. Alabanza al nombre de Cristo. Así que Dios permite las cosas, así que le damos la bienvenida a esta hora en su programa Jesucristo es el mismo de ayer, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba meditando en estos días una porción de la palabra en Romanos y la verdad que quisiera traer dos versículos en esta mañana para poder explayarnos un poco sobre las enseñanzas que da Pablo a la iglesia romana, a la iglesia cristiana en Roma. Gloria a Dios. No a una denominación, a la iglesia de Jesucristo. Alabanza al nombre de Cristo. Es por eso que en el libro de Romanos hay verdad que hay mucha riqueza en la palabra. Siempre yo recomiendo estudiar el libro de los Romanos, porque ahí vamos a encontrar casi el 100% de la doctrina y las enseñanzas del cristianismo. O sea, si usted dice yo soy un creyente, yo soy cristiano, quítese eso de la cabeza. Y para ser cristiano, pues hay que leer la Biblia. ¿Y qué más? Estar en esta parte de Romanos, ¿no? Y sobre todo el capítulo 8, el que vamos a leer hoy día. Ahí hay doctrina y enseñanzas para poder reflexionar, recapacitar de nuestra vida. Y por eso Dios permite que en esta mañana, pues, alabanza al nombre de Cristo, podamos nosotros estar, gloria a Dios, alabanzas al nombre de Cristo, para que nosotros podamos estar un poquito más en el conocimiento de la palabra. Alabanza al nombre de Cristo. Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 y 15. Quiero leer dos versículos cuando Pablo empieza a dar una enseñanza, cómo debe vivir el verdadero cristiano, cómo debe ser su vivencia, cómo debe ser su caminar, su andar, su hablar, su vestir, su comportamiento. El testimonio es claro, contundente de un cristiano. Gloria a Dios. Por eso que la Biblia nos va a enseñar en todos los aspectos las fallas, incluso del pueblo de Dios, porque Dios Él tiene un molde para nosotros. Y como que Él tiene un molde para nosotros, hay estatutos, hay leyes, hay mandamientos que Dios, y decretos, dice la Biblia, que Él ha puesto para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Alabanza al nombre de Cristo. Él desde el principio de la creación, Él ha venido estipulando y poniendo mandamientos, decretos, preceptos cristianos. Ahí el hombre o la mujer que no quiera leer, entonces se olvida, o tal vez leyéndolo, toma en poco esta palabra. Pero el apóstol Pablo empieza a exhortar y empieza a aconsejar para que la iglesia sea edificada, para que tú como cristiano sepas qué camino estás caminando, para que puedas encontrar la verdadera motivación en tu vida, que sea Dios, tu verdadera pasión de tu vida, que sea Dios, el verdadero sentido de tu vida, que debe ser Dios, y cuál es el propósito de tu vida aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Y el único propósito, según estos mandamientos que Dios nos ha dejado, es que caminemos conforme Él quiere, bajo sus estatutos y preceptos cristianos, mandamientos y decretos, amado oyente. Gloria a Dios. En esta mañana pues vamos a leerlo, el capítulo 8. Me encanta el capítulo 8 porque muestra bastante enseñanza para poder entenderlo. Prácticamente lo desmenuza la palabra.
Gloria a Dios, te desmenuza así como si estuvieras dando agüita primero, ¿no? Así como al pollito tienes que darle molidito y luego partidito y luego entero. Así es la palabra, sobre todo aquí en el capítulo 8, que nos va a enseñar bastante cómo debe ser tu caminar. Gloria a Dios, para poder entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Alabanza al nombre de Cristo. Es que la verdad que muchos podrían decir, pastor, ¿usted por qué usted predica esto? Es que es necesario esta enseñanza. Es necesario para usted, aún para mí mismo, a pesar que yo estoy en el camino, a pesar que yo soy cristiano, a pesar que bueno, Dios me ha dado un privilegio de ser pastor, pero también es para mí, porque yo necesito que a cada rato esté recordándome, alabanza al nombre de Cristo, para poder proseguir este camino y acabar en victoria, gloria a Dios, ¿no? Por eso que el capítulo 8 es hermoso, después de haber leído los evangelios y los hechos, el principio de la iglesia cristiana, apostólica, gloria a Dios, nosotros tenemos que leer el libro de Romanos. Es por eso que Romanos está después de Hechos, gloria a Dios, todo tiene un orden. Y cuando leemos el libro de Romanos nos damos cuenta, Señor, ¿qué vida estoy llevando? Si esto me está enseñando una cosa, otra cosa. Por eso hoy vamos a leer Romanos 8:14, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de esta manera. Verso 14. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo el verso 15, ¿ya? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor. Mi alma te alaba, te agradece, Señor, en este día, en este nuevo día, por la salud y porque me permites llegar a cabinas de radio, Padre. Permites que aún los que trabajan en esta bendita radio están siempre pendientes, Señor, de la predicación de tu palabra, analizando, Dios mío, discerniendo también, para que no traigan apostasía. Padre, te doy las gracias por haberme dado este momento, Señor, para poder empezar a predicar. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra corra como ríos de agua viva a cada corazón sediento, Padre, que abra su corazón para que pueda recibir sabiduría, entendimiento de lo alto, Padre, consejo de parte tuyo y puedan analizar sus vidas y enmendarse de sus errores, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, alabanza al nombre de Cristo. Cuando uno lee Romanos, amado hermano, aunque sabemos que Pablo no fundó la iglesia de Roma, a ciencia cierta no se sabe quién fue el que fundó, pero sí sabemos que fue alguien que estuvo en las predicaciones de Pablo y se fue a Roma y fundaron la iglesia. Pablo nunca pastoreó esa iglesia de Roma, pero como habían escuchado la enseñanza del Señor a través del siervo de Dios, entonces empezaron ellos a pedir consejo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no se hizo de rogar para dar un consejo. No puso precio al consejo de parte de Dios. No puso condiciones para poder escribir un consejo de parte de Dios. No puso ninguna traba, ninguna objeción para que él pueda dar un grano de arena de parte del Señor para que la iglesia sea edificada. Hoy, lamentablemente, amado hermano, vemos muchas contiendas tal vez entre predicadores en que se niegan alabanza al nombre de Cristo cuando quieren pedir un consejo de parte de Dios. Alabanza al nombre de Cristo. Y eso no se puede, amado hermano, negar. Lo que por gracia recibimos, por gracia hay que darle. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿No? Entonces Pablo, con toda libertad de parte del Señor, empezó a enseñar algo muy contundente y algo muy cierto, que hasta ese momento no se sabía.
No se sabía, porque si ustedes ven que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente no podía saber qué es vivir en el Espíritu, cuál era la comunicación con Dios por el Espíritu, porque el Señor se comunicaba a través de sus profetas, de sus ungidos, de sus mensajeros, y no había comunicación directa, amado oyente, con el pueblo de Dios, con un ciudadano común. No había, amado hermano, no había. El Señor tocaba a los profetas, aún a los reyes, los ungía con su Espíritu Santo, cosa que antes tenía nadie ese privilegio. Pero después de la venida del Señor, de esa promesa que dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo rogaré al Padre para que mande al Consolador. El Consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Alabanza al nombre de Cristo. Pero hasta ese momento la iglesia primitiva iba tomando forma, como el Señor quería que fuera formada. Y por eso fueron utilizados estos hombres, verdaderamente unos hombres santos, que venían trayendo la palabra del Señor, enseñando. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Alabanza al nombre de Cristo. Y Pablo empezó a recibir noticias de la iglesia de Roma, del creyente de Roma, del creyente en general, podríamos decir, en este tiempo, porque este consejo es así como para Italia, para los judíos, para el americano, para el europeo, para el asiático. Alabanza al nombre del Señor, para los de Oceanía, para todos los países y todos los continentes que existen aquí en esta tierra. La palabra es para todos por igual, de diferentes maneras, de diferentes lenguas, de diferentes escrituras, pero la palabra va a tener que llegar. Gloria a Dios. Y la iglesia del Señor, que estaba en Roma, el creyente, pues si tú te consideras creyente, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Entonces llegaron los líderes de la iglesia de Roma, mandaron una carta a Pablo con la deficiencia que tenía la iglesia. Porque déjeme decirte que todas las iglesias tienen una deficiencia. Una deficiencia que tiene que ser corregida, exhortada. Una deficiencia que tiene que ser un vacío que tiene que ser llenado por la palabra del Señor. Mucha gente no quiere llenar ese vacío, no quiere rectificar esa deficiencia. Le encanta vivir en esa deficiencia. Y Pablo, sinceramente, yo admiro a este hombre de Dios, cómo se tomó la paciencia a pesar de estar perseguido, a pesar de haber estado preso, a pesar de que este hombre era vituperiado, a pesar que le pasaba todas las cosas, aún casi lo matan cuando lo apedrearon en Listra. Alabanza al nombre de Cristo. Este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a recibir alguna deficiencia de la iglesia, como hoy también vamos a ver esa deficiencia. Y la deficiencia, ¿sabes cuál era? Porque hay un propósito en el capítulo 8. En el capítulo 8, Pablo empieza a enseñarle cómo se debe vivir en Dios, cómo se debe vivir en el Espíritu. Alabanza al nombre de Cristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dio esta enseñanza a Pablo? Porque los creyentes no estaban viviendo conforme Dios quiere que vivan en el Espíritu. Uno de los mandamientos de Dios dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que lleven una vida, amado hermano, en el Espíritu. La vida espiritual tiene que sobreponerse sobre la vida terrenal, carnal. Alabanza al nombre de Cristo. Y Pablo le empieza a enseñar por qué. Porque la gente tenía deficiencia. El creyente tenía deficiencias. Tenía un testimonio en la iglesia y tenía otro testimonio en su casa, en el trabajo, con los amigos. Otro testimonio en la calle, en el centro de estudio. Otro testimonio que de verdad que dejaba mucho que desear como creyente, como cristiano. Amados, y esa actitud, ese proceder,
del ser humano que se cree cristiano todavía no ha sido, amado hermano, erradicado. Todavía, amado hermano, se sigue practicando tales cosas. La hipocresía, amado hermano, está reinando muchas veces en los corazones de las personas que dicen ser creyentes y cristianos, entre comillas, aún estando en las iglesias. Gloria a Dios. Son personas que no viven en el Espíritu, que no viven conforme Dios quiere. Por eso Pablo escribe esta parte de consejo de parte de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8. Pero él empieza escribiendo. Él empieza, no de frente le dice, ustedes tienen que vivir en el Espíritu, no. Él empieza diciendo que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, gloria a Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. O sea, para los que creen en Jesús. Para los que han entregado a su vida a Jesús. Pero el creer solamente no basta. ¿Pero qué dice seguido? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilloso es cuando te dan el verso completo. Cuando te lo enseñan completo. Que no te agarren una partecita nada más y te digan, tú tienes que hacer esto para que Dios se agrade de ti. Espérate, léelo completo para que Dios se agrade de ti. Léelo completo para que seas privilegiado en ser llamado hijo de Dios. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes qué le decía Pablo a los hipócritas? ¿Sabe qué le decía el consejo de parte de Dios por medio de Pablo a los creyentes? Que tienen que aprender a vivir para Dios. Tienen que aprender a caminar para Dios, a respirar para Dios, a mirar para Dios. Porque solamente con eso vamos a agradar a Dios. ¿Cuánta gente sigue viviendo en su carne, amado hermano? ¿Cuánta gente tiene un testimonio dentro de la iglesia y en su casa, amado hermano, son terribles? En su casa muestran otra actitud, como maridos abusivos, como esposa, como mujer, como hijos, como padres, como madres. Dicen, no, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto, pero ahí no queda todo. Dice, los que no andan conforme a tu carne, los frutos de tu carne, del pecado, porque las cosas del Espíritu te van a alejar del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Porque se supone que si tú te apropias de esta palabra que dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces tienes que entender que también tienes que andar conforme al Espíritu de Dios. Pablo empieza enseñando esto a la iglesia porque no estaba viviendo así. Ahora, una pregunta muy importante: ¿cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? No te digo tu vida cristiana en la iglesia, te estoy preguntando tu vida en general. Tu vida cristiana en general, desde que te levantas hasta que te duermes. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Si tú dices que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, tú dices que estás en Cristo Jesús, tú dices que no hay condenación para ti. Gloria a Dios si te apropias de esa palabra, porque yo también lo hago cada día, pero meditándolo completo. Y dice,
los que no andan conforme a la carne, los que no andan, no hay condenación, sino los que andan en el Espíritu, no hay condenación. Si tú con tu boca dices, no, yo estoy en Cristo Jesús, y no andas conforme al Espíritu, no, amado hermano, la condenación está latente a tu vida, apropiándose de tu vida, y no solamente de la tuya, sino de tu prole, de tu descendencia, de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, de todos ellos. La condenación se está apropiando, se está haciendo dueño. Porque la Biblia dice que no hay condenación los que estamos en Cristo Jesús, pero los que andamos en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne. Y la carne te va a llevar al pecado, porque esta carne está inclinada al pecado. Pero cuando tú andas en el Espíritu, esta carne tiene que inclinarse a lo recto. Alabanza al nombre de Jesús. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Y en este tiempo podríamos decir alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. En estos tiempos podríamos decir, amado hermano, que hay que tener cuidado qué tipo de vida estamos yo. Amado, no importa el conocimiento que puedas tener, no importa el cargo que puedas tener, no importa la posición que puedas tener, importa, amado hermano, que tú andes conforme al Espíritu y no a la carne. Hay gente presumida, hay gente orgullosa, altiva. Alabanza al nombre de Cristo, que dicen que no hay condenación para ellos, pero no andan conforme al Espíritu, sino andan conforme a la carne. Pablo empieza enseñando esto porque la iglesia empezó a vivir una vida falsa, una vida hipócrita, una vida llena de mentiras en el Señor. Y la palabra es completa porque dice: este pueblo de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí. Oye, la Biblia es completa y no vamos a poder mentirla. Tú mismo, tú misma no te vas a mentir. ¿Cómo pretende decir no hay condenación porque tú en Cristo Jesús si no vives conforme Dios quiere? Y Pablo esto es lo que le dice a los creyentes de Roma. Y el Señor te dice en este día a ti también que tienes que recapacitar. Que tienes que recapacitar. Que no tienes por qué dejarte engañar. Lee la Biblia completa. Pablo vio, amado hermano, mucha hipocresía dentro del pueblo creyente, del que se denominaba cristiano. Hipocresía había en su vida, llena de hipocresía. Si el justo, dice la Biblia, con dificultad se salvará, ¿dónde quedará el impío? Si no lees esta parte de la palabra, si no escudriñas el propósito de un mensaje. ¿Sabes? Dios que en esta mañana quiere que nosotros reflexionemos y que empecemos a andar en el Espíritu, que demos testimonio en la iglesia, así también en la calle. Yo conozco mucha gente, amado hermano, que se creen unos santines, pero de tanto juntarse y estar, amado hermano, en pláticas que no edifican, terminan igual. Y son avergonzados, alabanza al nombre de Cristo, son avergonzados. Porque en medio de una plática o en medio de una conversación se les sale algo. Se les sale un ajo, una cebolla, una pimienta, un comino. Le meten sazón, aderezo a sus palabras, pero sazón y aderezo del mundo secular, del pecador. Y llevan una vida de hipocresía, porque se ponen al igual que ellos. Alabanza al nombre de Jesús. Pablo empieza a enseñar esto porque había mucha hipocresía, madre. Y en el verso 14 de lo que hemos leído y el 15 hace una enseñanza explícita, exclusivamente, amado hermano, para saber, a ver, cómo vives. Para saber si tú verdaderamente estás viviendo para el Señor o no estás viviendo para el Señor. Porque es necesario que el que es creyente viva para el Señor. Es necesario.
como creyente no puedes decir, no, yo soy del Señor, y estás viviendo conforme el mundo quiere que vivas. Estás contaminado, tus palabras, tus hechos, tu conducta. Ay, Señor. Y Pablo le dice, espérate, no solamente eso, no solamente te voy a decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino los que andan conforme al Espíritu y los que no andan conforme a la carne. No solamente eso. ¿Saben? En el verso 2 le dice algo muy importante, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú estás en Cristo y no hay condenación para ti, y tú estás buscando la salvación, tienes que entender que la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si no, no. Y en el verso 14 le enseña un poquito, como se dice, más masticadito, más purinita le da, más molidito para que puedas pasarlo, para que puedas digerirlo, para que te sacude, tiene razón. ¿Y sabes qué le dice? Le dice esto: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Bonito, ¿no? Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero le complementa diciéndole, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los que no hay condenación para ellos. Estos son los que andan conforme al Espíritu y no tu carne. Estos son los que hablan conforme al Espíritu, no a tu carne. Estos son los que hablan y se conducen su vida con prudencia en Dios. Hay gente, amado hermano, que ha leído, que ha estudiado. Gloria a Dios, que se ha ido al Google. Se ha ido al Google, bueno, para poder entenderlo. Se ha ido al Google. Ha buscado conceptos. Y cuando alguien le va a preguntar, o se mete en una conversación para dar conceptos del Google. Pero el que sabe que está en el Señor, el que sabe, amado hermano, se va a dar cuenta. Un hermano hace días me decía, he preguntado a tal varón, y yo quería que me diera un concepto personal. Yo quería que me diera un concepto, de revelación. Porque yo le veía, pues, que tiene tanto conocimiento, debe tener revelación. Y yo ya la había leído en el Google. Y este varón va, le dice, espérate, y luego le da el concepto como el Google. Y el hermano que estaba hambriento de una respuesta de parte de Dios en revelación. Y como ya la había leído en el Google. Y el hermano le responde con concepto de Google. Y hermano, ¿qué te pasa? Ese concepto está en el Google. Y quedó avergonzado. Porque no puede tener conocimiento, puede tener teoría, pero no tiene comunión. A eso Dios lo conoce de lejos, los mira de lejos, porque sin darse cuenta, la soberbia se ha empoderado de su vida. O para los que tienen un cargo, la soberbia se ha empoderado de su vida. Gloria a Dios. Pero cuando leemos Romanos, nos empezamos a dar cuenta en el Señor. No solamente con leerlo, mi amado hermano, porque eso es el principio. Lo que Dios quiere que hagas, leerlo, gloria a Dios, lo lees, gloria a Dios. Sino que te venga revelación y entendimiento de los altos. Porque cuando te viene revelación y entendimiento de lo alto, amado hermano, es casi seguro, el 100% para los que abren su corazón, es que la palabra hace efecto. Porque viene el entendimiento de lo alto, de haberlo leído y decirle, Señor, yo quiero entenderlo como tú me quieras enseñar. Ayúdame a entenderlo, comprenderlo, Señor. Que empieces a estudiar un poco, a escudriñar la historia, cómo fue. Y, Señor, solito se te abre la respuesta. No es que solo te vino y tu memoria asimiló esa respuesta. No, esa sabiduría viene de arriba. Esa sabiduría viene de lo alto.
Es bueno estudiar, es bueno leer la letra. Pero la letra sola te va a matar. Mas el Espíritu le va a vivificar. Gloria a Dios. Por eso cuando Pablo le dice, oye, no hay ninguna condenación, empieza a darle una enseñanza, un consejo de parte de Dios. Oye, está bien, estás aquí, está bien, no hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús. Pero espérate, mira. Los que andan conforme al Espíritu, los que andan conforme a la carne, no. No, le dice. Y no solo eso, le dice que la ley del Espíritu y de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y complementa en el verso 14, que le dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque si tú has recibido a Cristo en tu corazón y tú te crees, alabanza al nombre del Señor, hijo de Dios, que solamente tú lo sabes, entonces tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, es que la ley de Cristo está en tu vida. Y la ley de Cristo va a dar testimonio, mi hermano. La ley de Cristo va a vivir en ti. La ley de Cristo, amado hermano, va a ser tu testimonio. Tu caminar, tu andar, tu comportarte, tu respirar, tu mirar. Alabanza al nombre de Cristo. Por eso es que Pablo les complementa diciéndole, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo pretendes tú ser hijo de Dios si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo tú pretendes decir, es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios? Pastor, ¿y cómo me doy cuenta que soy guiado por el Espíritu de Dios? El Espíritu va a dar testimonio de ti. Y no solamente eso, dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No vas a tener temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Gloria a Dios. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de libertad, porque conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Libre para poderte dar cuenta, alabanza al nombre del Señor. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Qué espíritu está guiando tu vida? Alabanza al nombre del Señor. Allí vas a encontrar el sentido de tu vida, en Dios. Ahí vas a encontrar verdaderamente cuál es el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? Mira, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no la vas a encontrar. El verdadero propósito, encontrarás los propósitos del mundo, encontrarás los propósitos de cualquiera que quieras hacer en este mundo, lo encontrarás. En lo material, en lo que tú quieras, hacerte rico tal vez, tener muchas propiedades, muchos trabajos, hacer estudiar aún a tus hijos. No has encontrado el verdadero... El que no es guiado por el Espíritu de Dios, no va a encontrar el verdadero propósito y el verdadero sentido de su vida en esta tierra. Mira los animales. Ellos no saben cuál es el propósito de su vida. El propósito animal, amado hermano, no tiene ninguno. Pero tú y yo somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza a Dios, con un solo propósito, hermano, de agradar a Dios, de vivir para Dios, de recibir bendiciones para Dios, porque eres guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Y tu Espíritu va a dar testimonio de ti, porque mira qué es lo que dice en el verso 15, gloria a Dios, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente, amado hermano, y aún me atrevo a decir creyentes, amado hermano. Me atrevo a decir eso. Que no saben clamar a Dios. Su indiferencia reina en su vida hacia la presencia de Dios. No buscan el rostro de Dios. Se han olvidado de Dios. El propósito de su vida es tener un buen trabajo.
El propósito de su vida es hacer estudiar a todos sus hijos, que no es malo, por si acaso, en el trabajo tampoco no es malo. Pero han llegado a endiosar a sus trabajos, al estudio, a la esposa, al esposo, a los hijos, a sus propiedades, que no le importa cómo lo obtengan, pero lo tienen. Ese es el propósito de su vida. Y el propósito de Dios no es eso, amado hermano, exclusivamente. Dios te bendice, sí. Dios te prospera, sí. Pero el verdadero propósito de tu vida es que tienes que entender que tu vida tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios para ser hijo de Dios y ser adoptado por Dios. Y si eres adoptado por Dios, el testimonio, amado hermano, el espíritu de adopción va a hacer que clamemos a Dios, no solamente por una necesidad, amado hermano, material, que cualquier persona, cualquier impío, pecador, clama, amado hermano, por una necesidad, amado hermano, terrenal, por una necesidad de salud, una necesidad de hambre. Cualquiera puede clamar por eso, amado hermano. ¿Sabes en dónde tú te puedes conocer a profundidad si te está guiando el Espíritu de Dios? Es cuando el Espíritu clama, Abba Padre, al Señor. La presencia de Dios, la conducción del Señor. Yo veo un montón, amado hermano, que se dicen ser hermanos, que se dicen ser cristianos, que no van a la iglesia, empiezan a practicar cosas, amado hermano, no claman. ¿Y sabes qué me dijo un varón? ¿Y tú cómo sabes que yo no clamo? Yo en mi casa clamo. Lo que tú haces en secreto, el Señor te va a recompensar en público. ¿Qué le dijo a David? Lo que tú le hiciste en secreto, yo lo haré en público. Cuando cometió el adulterio en secreto. Lo que tú le hiciste en secreto, yo lo haré en público. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que eres guiado por el Espíritu, si tú dices que clamas a Dios en tu intimidad, que eso es muy bueno, y es propósito de tu comunión con Dios, el fruto se va a ver en la calle, el fruto se va a ver que tu espíritu gime por la presencia de Dios, por congregar a la casa de Dios, de recibir, de cantarle a Dios, de alabarle a Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Porque tu espíritu va a clamar, Abba Padre, necesito, Señor, de ti. ¿Dónde puedo encontrar de ti? Aparte de tener mi comunión personal contigo en casa, en trabajo. Casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así dice una alabanza. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová iremos. Los salmos. Gloria a Dios. Es un precepto bíblico. ¿Para quién? ¿Para los que están afuera, para los mundanos? No, para los cristianos. Para el creyente de Roma. Pablo les explicaba esto. Pablo les decía esto. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo pretendes tú decir si la Biblia dice eso? Gloria a Dios. ¿Cómo tú pretendes decir que eres guiado por el Espíritu de Dios? Y que el Espíritu te ha adoptado y por lo cual tu Espíritu va a dar testimonio, que va a clamar Abba Padre, alabanza al nombre de Cristo. Y hay, amado hermano, privilegios, amado hermano, que es el testimonio. Porque uno de tus testimonios, alabanza al nombre de Cristo, es que vas a tener la dignidad de ser un hijo de Dios. Es tu propio testimonio que te va a dar por ser digno, amado hermano, de ser un hijo de Dios, del Altísimo, porque te está dirigiendo el Espíritu de Dios. Tu Espíritu clama, Abba Padre. No, entonces, pastor, ¿yo por qué? Yo no quiero privilegios. Pues los que son guiados por el Espíritu de Dios y los que su Espíritu clama, Abba Padre, va a haber beneficios, va a haber privilegios, lo quieras o no lo quieras. Recuerdo a una hermana que hace muchos años, ella iba a la iglesia y decía,
Yo no quiero cargos. Yo he venido a alabar a mi Dios. Y no importa estar en un rinconcito. La hermana de acá es Jacinta. Pero el Señor, su espíritu daba testimonio. Porque clamaba, su espíritu clamaba, Abba Padre. Lo que ella lo hacía en secreto, en su casa, en su modo de vivir, y aún en la misma iglesia, sin que nadie se dé cuenta, el Señor lo levantó como líder. Y no solamente eso, le sacó de esa iglesia y le llevó a otra iglesia más grande en la capital. Y en la capital, en esa iglesia grande, también decía: yo no quiero cargos, porque los cargos dañan. Yo no quiero cargos, los cargos dañan, decía la hermana. Yo quiero, aunque sea, estar aquí en un rinconcito, porque Dios me ha traído aquí. Y aquí voy a alabar. Y la hermana tenía experiencia. Escuchaba la voz de Dios. Empezaba a profetizar, amado hermano. Pero ella quería pasar por desapercibido, porque su espíritu clamaba y había un privilegio que le daba en la dignidad de ser una hija de Dios. Y la hermana vivía con Dios, para Dios y con Dios. Y el Señor, de lo que estaba así, amado hermano, la hermana se casó con un pastor. Estaba casada con un pastor. Cuando uno ve el producto de ser guiado por el Espíritu, amado hermano, no por lo que se casó con el pastor, sino que vemos cómo Dios te va a poner en alto por la dignidad de ser un hijo o una hija de Dios. Hay gente, amado hermano, hay gente tan atrevida que dice: pero pastor, todos somos hijos de Dios. Te equivocas. La Biblia, en los libros de Juan, en 1, 2 y 3 de Juan, me habla de los hijos de Dios. Y también me habla de los hijos del diablo. Alabanza al nombre de Cristo. Cuando Pablo empieza a enseñar esto a la iglesia de Roma, al creyente romano, a la iglesia en general, porque esta ya es palabra para todo y para ti, para mí, amado hermano. Te va a decir, amado hermano, porque si eres guiado por el Espíritu de Dios, vas a ser un hijo de Dios. Y por lo mismo consiguiente, vas a tener privilegios como creyente por medio de Cristo. Una de ellas es la dignidad de ser hijo de Dios. Las riquezas de una herencia, amado hermano, que está en los cielos. No tanto la riqueza terrenal. Dios bendice, Dios prospera, Dios te da lo justo y lo necesario para que puedas vivir. Y aún más todavía cuando eres fiel. Porque no te desampara, ni a tu simiente lo hace que mendigue pan. No lo hace. Dios te da la riqueza de su presencia y la abundancia en su provisión, para que no seas avergonzado. O sea, hay una riqueza que te da el Señor. No esa riqueza que te digan: yo soy millonario, yo soy residente americano, yo tengo la ciudadanía americana, yo tengo un buen trabajo en Estados Unidos, yo tengo un buen trabajo en Europa, en Italia, en Francia. No, no esa riqueza. No que mi tío, mi papá está el multimillonario. No esa riqueza, porque esa riqueza perece. Porque esa riqueza se acaba. ¿Recuerdas qué dijo Jesús? Cuando el hombre rico dijo: alma mía, gózate, come y bebe, porque muchos bienes tienes, porque había guardado en su granero. Y vino la voz de Dios y ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿De qué le sirvió lo que has guardado para ti ser? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Si el alma no come, amado hermano. En la necedad de este hombre dice: alma mía, gózate, come y bebe, porque muchas riquezas posees. ¿Qué va a comer tu alma? ¿Tu alma puede comer un pan? ¿Puede tomar agua? No, amado hermano. Tu alma quiere algo espiritual. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando lo tentó? Si eres hijo de Dios, conviértete a piedra en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, amado hermano, eres guiado por la palabra que sale de la boca de Dios, que es la misma Escritura, la Biblia, la Santa Biblia. Por eso que vas a tener riqueza de herencia en el cielo.
Esas riquezas celestiales que Cristo dijo, me voy a preparar morada para ustedes, para que donde ustedes estén, yo también esté, para compartir su gloria, para vivir su gloria de Él, con Él. Alabanzas al nombre de Jesús y para Él, porque somos de Él. Porque tú al decir yo soy guiado por el Espíritu de Dios, tú pierdes la potestad de ser dueño de tu vida, porque tu vida la maneja Dios. Porque tu vida es de Cristo, ya no es tuya. Gloria a Dios. Alabanza al nombre de Cristo. Una bendición de su amistad de Dios. No todos son amigos de Dios, por si acaso. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios y son hijos de Dios, esos tienen la amistad de Dios cerca. Pueden oír a Dios. Pueden sentir a Dios. Pueden tener experiencias con Dios. No vivir del entendimiento y la lógica natural nada más. Sino se van a otro nivel de una amistad con Dios. No puede tener Dios una amistad con alguien que se deleite en su pecado, que persevera en un error, que persevera en toda su vida mala. No puede haber una amistad de parte de Dios con el pecador. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Santo y santo. Porque en Él no hay pecado. Él aborrece el pecado. Él es limpio. Él es santo. Por eso cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, amado hermano, tiene la bendición y la amistad de Dios. Alabanza al nombre de Jesús de Nazaret. El privilegio del sacrificio. ¿De qué sacrificio, pastor? Del Cordero inmolado, que fue el único y el último y gran sacrificio por la humanidad, la de Jesucristo. La que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú puedas tener la oportunidad de venir a los caminos de Él. Para que tú puedas tener la oportunidad, para que seas guiado por el mismo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Es el privilegio, amado hermano. El privilegio del sacrificio, de tomarlo. Ese sacrificio lo hizo por mí. Por mí, yo me adueño, yo me apropio. Porque gracias a ello es que hoy puedo conocer a Dios. Hoy puedo sentir a Dios. Hoy puedo vivir conforme el Espíritu me dirige. Si no, ¿cómo puedes vivir? ¿Qué te dirige? El espíritu del mundo. El Espíritu de Dios sabe cómo se conduce y el testimonio va a ser para todos. La maravilla, amado hermano, de la comunión con Dios. Una maravilla tremenda, amado hermano, una comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no vas a querer romper esa comunión. Primero es tu comunión. Primero es irte a la iglesia, escuchar palabra, edificación, no solamente enseñanza. Mira, ve, yo te voy a decir un ejemplo claro. Tú vas a un colegio, vas a un instituto, una universidad y te enseña el catedrático, el profesor, te enseña, el enseñador o el educador te enseña. Y tú lo aprendes para práctica de este mundo. Para tus trabajos seculares, el conocimiento y todo. Y tú lo entiendes y tú lo aplicas. Pero cuando tú vas a la iglesia, sabes que el Espíritu de Dios está guiando al predicador. Bueno, siempre y cuando sea una iglesia sana doctrina, por si acaso, ¿eh? Gloria a Dios. Tú cuando recibes esa enseñanza y eres dirigido por el Espíritu de Dios, como hijo de Dios, tú no lo vas a recibir como una enseñanza nada más secular. Tú lo vas a recibir con una enseñanza de alimentación para tu alma y vivificación para tu espíritu. Si tú has ido hasta este momento a la iglesia y no has sentido edificación en tu alma, tiempo de refrigerio, una vivificación en tu espíritu, amado hermano, estás perdiendo el tiempo yendo a una iglesia. No va a haber frutos en tu vida. No vas a poderte dar cuenta cómo es que el Espíritu de Dios pueda guiar tu vida. Porque lo que aprendes en el colegio, en el instituto, en la universidad, los frutos se van a ver en lo que puedas trabajar, estudiar y otras cosas más. Mas cuando tú vas a la iglesia y recibes el alimento espiritual, los frutos se van a ver en tu vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios
conduce tu vida. Por eso que esa comunión va a ser más cercana a Dios. No va a ser ese tipo de comunión. Sale de tu casa, te persinas, Señor, ayúdame, y te vas. Eso no es comunión. Eso se llama religiosidad. Eso se llama una enseñanza de mentira, de falsedad. No, mi comunión es que yo vaya a tomar solamente la Santa Cena o la Eucaristía. Esa es una falacia, amado hermano, que tú pienses así. ¿Tú sabes cuál es el propósito de la Santa Cena? Otro día hablaremos de eso. ¿Tú sabes cuál es el propósito? Gloria al nombre de Cristo. Te vas a dar cuenta que tu vida está metida en una religiosidad tremenda que viene de una costumbre, una enseñanza de nuestros ancestros. Y no te vas a la realidad bíblica, a la edificación bíblica, a los frutos del Espíritu, del tu diario vivir. Es que no eres guiado por el Espíritu. Es que tú tienes que entender que la maravilla de la comunión que vas a tener. ¿Sabes quiénes nada más disfrutan la maravilla de la comunión con Dios? La verdadera comunión. Son los que son guiados por el Espíritu. Son los que, a pesar de todo lo que le está pasando, están de pie y le dicen: Señor, ayúdame. Ayer o hace un momento me equivoqué en esto. Tuve un problema, tuve esto, Señor, pero no permitas que vuelva a pasar. Ayúdame, recuérdame, Señor, que esto te desagrada. Por más pequeño que sea, rompe tu comunión con Dios. Pero para eso está la gracia, para decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Y vemos que la maravilla de la comunión vamos a poder disfrutarla, vamos a poder sentirla, pero de una manera correcta, porque somos guiados por el Espíritu. Si esto no pasa en tu vida, si tú estás yendo a la iglesia solamente: no, ¿qué va a decir el pastor? Tengo que ir porque si no los hermanos no me van a ver. O yo me siento bien en ese momento y luego me voy. No, amado hermano. No. Vives una vida de mentira. Vives una vida de hipocresía, amado oyente. Tienes que empezar y tienes que decidirte en tu vida de recibir una verdadera maravilla de comunión con tu Dios. Tienes que aprender, amado hermano, a ser guiado por el Espíritu de Dios, porque el espíritu de esclavitud ya no está en ti, porque ese espíritu te daba temor. Pero el amor de Dios, el amor del Espíritu, echa fuera todo temor, y tu comunión va a ser verdadera. Si tu comunión no es verdadera, por si acaso, por eso que el Señor dijo: pocos son los que se salvan y muchos son los que se pierden. Bartimeo pensaba que estaba en el camino correcto y Jesús pasaba por otro camino que era el correcto, y él tuvo que meterse al camino de Jesús para encontrar a Jesús, para poder encontrar una comunión con Jesús. ¿Qué hizo? Se puso en el camino de Jesús. Necesitamos ponernos en el camino de Jesús, claro. Tú solo no vas a poder. El que te va a guiar, ¿quién va a ser? El Espíritu de Dios. Por eso Pablo empezó a decir, a enseñar a la iglesia de Roma, al creyente romano, al creyente mundial, de todo, en este tiempo y en los otros tiempos, si Cristo no ha venido, en el año 2000, 3000, 4000, 5000, no, va a seguir enseñando, amado hermano, que tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios si queremos tener un privilegio o una verdadera, una maravilla, comunión con nuestro Dios, que nos va a llevar a la salvación. Gloria a Dios. Hasta yo me sorprendo, amado hermano, cómo Dios nos enseña a través de su palabra. Dios me sorprende cada día de mi vida, en la radio, en la iglesia, en mi casa. Gloria a Dios. Alabanza al nombre del Señor. Y nos dará las posesiones de todas las bendiciones. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 21. Gloria a Dios. Alabanza al nombre de Cristo. Dice, mire, ¿cuál es el privilegio, amado hermano, como creyente, si somos guiados por el Espíritu de Dios? Capítulo 3, versículo 21. Gloria a Dios.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tenemos una posesión, amado hermano, de las bendiciones que Dios nos quiere dar, la herencia que nos quiere dar, porque somos de Él, porque somos guiados por Él. Tú necesitas ser guiado por Él. Yo recuerdo mucho cuando yo no era cristiano y mi esposa sí era cristiana. Yo quería dirigir su vida, yo quería ser el timón, pero como mi esposa conocía a Cristo, ella dijo: mi timón es Cristo, mi barco es Cristo, Él es mi guía, Él es el que me sustenta. Yo no lo entendía hasta ese momento, porque era un mundano y yo no conocía la palabra. Pero como creyente empecé a indagar, como creyente empecé a escudriñar las Escrituras y me iba en oración. Y el Señor me daba las revelaciones a mi vida y el entendimiento que nadie, amado hermano, me ha podido dar, sino el Señor mismo dándome el entendimiento. Alabanza al nombre de Cristo. Todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Y si Él se va de mí, todo lo que tengo se va con Él. Es Él quien nos da, es Él quien nos guía, es Él quien nos prepara para el encuentro final en su presencia. Amados, déjame orar por ti en esta mañana. Mira, si tú has entendido la palabra, si tú se ha alzado tus antenitas en un sentido figurativo, y en sentido literal quieres aprender, quieres decirle: Señor, tal vez yo no lo entendía así la palabra, yo no sabía eso, ni yo lo sabía, para serle sincero, ni yo lo sabía, pero es Dios quien nos enseña a través de su palabra, en oración y en enseñanza de sana doctrina. Es ella que nos ayuda, amados hermanos, a caminar. Si tú hasta este momento has estado caminando mal en el Señor, pensando que estás bien, como Bartimeo pensaba que estaba bien, y se dio cuenta que no estaba en el camino porque él era un creyente. Y si tú te sientes en esa posición, Dios quiere que vengas a las profundidades de Él, para que puedas ser saciado del conocimiento, de la revelación de Él, para que tu vida pueda tener frutos dignos de arrepentimiento y pueda tener un testimonio que eres guiado por el Espíritu de Dios como hijo de Dios, y recibir las bendiciones y los privilegios que has escuchado en esta mañana. Déjame orar por ti, bendito Padre Celestial que estás en los cielos. Te doy las gracias, Señor, en esta mañana por darme la oportunidad de predicar tu bendita palabra. Señor, yo te agradezco en esta mañana de una manera muy especial, porque aún, Señor, como siempre lo has hecho en mi vida, hay palabras tuyas, Señor, que han calado en mi corazón en lo muy profundo, Señor. Yo siento tu presencia, siento tu enseñanza. Ayúdame a aplicarla en mi vida. Tú que estás escuchando en esta mañana por esta radio Nueva Jerusalén, pídele al Señor: ayúdame a aplicar tu palabra en mi vida. Y si me equivoco, Señor, corrígeme, exhórtame. Si puedes, Señor, aún corrígeme como tú quieras. Porque lo más importante, Señor, es que yo no pierda tu presencia. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, en esta mañana por esta bendición que me das. Que tu misericordia, Señor, sobreabunde, Señor, sobre este distrito de Nepeña, sobre todos los pueblos, Señor, que donde pueda llegar esta radio, Padre. Gloria a Dios. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana o a cada oyente de esta bendita radio que ha escuchado.
sensibiliza ese corazón, Dios mío, para que también puedan alcanzar la salvación de sus almas. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, nuevamente. Bueno, su servidor, el pastor Clemente Piscochi, pastor en la iglesia de Nepeña. Amigo nepeñero, estamos allí frente al Parque 2 de Mayo, alabanza al nombre de Cristo. Estamos allí, tenemos culto de martes a domingo a partir de las 7 de la noche. Los jueves y los domingos a las 5 de la tarde tenemos anexo en la grama, alabanza al nombre de Cristo, y los domingos a las 5 de la mañana hasta las 7 tenemos un matutino muy hermoso juntado con la escuela dominical, que ahí estamos congregando. Si la palabra te ha gustado, si la palabra ha tocado tu corazón, si tienes algo que preguntar, acércate a la iglesia. Amigo nepeñero, allí estamos. Nepeña es chico, pueden conocerlo, allí estamos enseñando. Si tienes algún problema, alguna necesidad, vente, vamos a orar por ti. Es el Señor justo y juez para que te pueda proveer lo justo y lo necesario. Pero es necesario que te acerques a Dios. Tenemos iglesias en todo el valle: Samanco, Huacatambo, Nepeña, San José, Cerro Blanco, Nuevo Moro, Jimbe. Y aún si no hay cerca de tu pueblo o cerca de tu casa y hay una iglesia sana doctrina, acude. Alabanza al nombre de Cristo. Así que te esperamos allí a partir de las 7 de la noche de martes a domingo. Y por si acaso, el próximo 6 de julio viene una gran campaña en el distrito de Nepeña. En Nepeña, amigo nepeñero, ahí tenemos una campaña el 6 de julio. Nuestra primera campaña como iglesia allá en Nepeña. Alabanza al nombre de Cristo. Ahí estamos preparando junto con los hermanos, tratando que el Señor nos bendiga para poder suplir todos los gastos y que esta campaña sea gloriosa y por el beneficio de las almas perdidas. Así que les esperamos allá en Nepeña de martes a domingo a partir de las 7. Que Dios le bendiga grandemente. Hasta el próximo lunes. Dios le bendiga. Amén.